toda esta pandemia y toda esta situación, dado que es anormal, pues hasta el momento lo que se ha hecho es que las clases se van a dar como se han dado los 2 semestres anteriores mediante plataformas virtuales, mediante Teams. Entonces, la parte práctica queda un poco como descuidado, o sea, realmente no quiero que, por ejemplo, esta materia se tome como si lo que se enseñara acá fuera un dogma o un acto de fe. Lo que se está enseñando. Realmente hay una alta correlación entre lo que se predice teóricamente y lo que se debe observar cuando se arma un circuito. Entonces, esta parte práctica queda un poco esto, por así decirlo, sin tocar. Entonces, ustedes van a salir, por así decirlo, con una falencia en cuanto a la práctica. No es, por así decirlo, un curso completo lo que a veces se está dando. Eh, Dentro de este curso de circuitos vamos a mirar 6 unidades. Si ustedes miran, esto es la continuación de un curso que ustedes ya debieron haber tomado, que es Circuitos Eléctricos 1. Vamos a continuar con la temática y vamos a abordar 6 grandes unidades. La última unidad que ustedes debieron haber visto en Circuitos 1 es la unidad de elementos de almacenamiento de energía, donde se tocaron lo que son capacitores e inductores, pero en su estado estable en DC. Acá se empieza a mirar ya lo que es la respuesta transitoria. Lo que es la respuesta transitoria, pues bueno, ya más adelante explicaré qué es respuesta transitoria y qué es estado estable, ¿no? Estas 2 primeras unidades hacen lo que es circuitos de primer orden y circuitos de segundo orden, hacen referencia a lo que es la respuesta trasciente. Estas 2 unidades, por así decirlo, a pesar de que vienen de primero en este curso, personalmente no las dicto en el primer corte, sino que las voy a dejar para el tercer corte. Realmente yo voy a empezar por esta unidad 3, que son fuentes senoidales y fasores. Eh, y ahí vamos a estudiar todo lo que son circuitos en corriente alterna, corrientes senoidales. Entonces, si ustedes miran todos los subtemas de lo que es la unidad 3 y la unidad 4, ustedes se darán cuenta que los nombres son muy parecidos a lo que ustedes vieron en circuitos 1, análisis nodal, análisis de mallas, Thevenin, Norton, acá en el tercer tema LCKs, bueno, impedancias. Todos estos nombres que ustedes están mirando es prácticamente lo que se abordó en circuitos 1. ¿Cuál es la diferencia acá? Que vamos a mirar cómo es en circuitos de corriente alterna. Y resulta que para trabajar un circuito en corriente alterna, lo que vamos a hacer es hacer unas transformaciones, o sea, las relaciones que se dan entre corrientes, y corrientes en elementos que almacenan energía son relaciones o bien diferenciales o bien integrales. Entonces, eso significa que si yo voy a plantear un circuito, lo que me va a salir es una ecuación diferencial. Y si yo quiero conocer el comportamiento de ese circuito, lo que me va a salir es un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, el ingeniero, pues, siempre busca métodos que le faciliten esto. Y un método para eh, no abordar lo que son las ecuaciones diferenciales en fondo sería hacer unas transformaciones que se llaman unas senoides, se puede representar como un número complejo. Entonces, eso es lo que se va a denominar fasor. Entonces, en la unidad 3 y 4 prácticamente lo que vamos a hacer es un repaso de todo lo que es circuitos 1, pero simplemente las operaciones acá ya no van a ser con números reales, sino van a ser con números complejos. Entonces empiezo por estas unidades 3 y 4 porque me parecen que son
un poco más fáciles de entender y refuerzo si hay alguna falencia de circuitos uno. O sea, prácticamente vamos a ver lo mismo que se vio en circuitos uno, simplemente que las operaciones acá son con números complejos. En la unidad 5 abordamos lo que es análisis de potencia en AC y vamos a ver varios conceptos acerca de potencia. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a abordar esto? Vamos a empezar así, unidad 3, unidad 4, unidad 5, y ya después vamos a regresarnos a lo que es la unidad 1, la unidad 2, y si alcanzamos a la unidad 6, que es en la plaza. Porque todo esto ya es cuando hablemos de respuesta completa, ahí sí nos vamos a meter con las ecuaciones diferenciales, pero realmente nosotros vamos a partir de la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces ya que ustedes, pues creo que todos ya van por encima de cuarto semestre, creo que ya en este punto ya están viendo un curso que se llama ecuaciones diferenciales. Entonces, me interesaría que avanzaran un poquito en lo que es el conocimiento de ecuaciones diferenciales lineales para cuando introduzca este tema, la unidad 1 y la unidad 2, pues sepan de dónde está saliendo esa solución. Más sin embargo, no es un pie de fuerza que ustedes hayan visto ese curso de ecuaciones diferenciales, no es un requisito de la materia, simplemente es como algo complementario. Em, es algo complementario ese curso. Lo que sí es que vamos a utilizar conceptos básicos de cálculo, o sea, derivar, integrar, pero cálculo uno, cálculo 2, eso es lo que se necesita para estas unidades uno y esta unidad 2. Em, en cuanto a la bibliografía, cualquier libro que ustedes hayan trabajado en circuitos uno, pues les sirven para circuitos 2. No sé qué referencias o qué libros venían trabajando en circuitos uno. ¿Qué libros venían trabajando en circuitos uno más o menos? El de Alexander, profe. Ese les sirve, claro. Está la DOR, ¿no? De, sí, incluso yo le subí acá un libro que es el Alexander, pero la tercera edición. Creo que ya van en la quinta, sexta edición. Lo que cambia de una edición a otra es esto, algunos ejemplos y muchas veces pues algunos temas se tratan como le modifican algo como pedagógico, como la forma de abordar, pero en sí, la estructura del libro no cambia. Entonces, todos estos textos son textos acerca de esta asignatura de circuitos eléctricos. Entonces, por ejemplo, la DOR, la Alexander, la Johnson, esta William Hyde. Esta Hyde es muy parecida a la Saiko. Abordan como con la misma estructura. Em, esto, la Irwin también está análisis de circuitos. Generalmente estos libros los encontrarían en la biblioteca de manera física, pero dado que, pues bueno, o sea, ustedes no pueden acceder a esa parte de los libros físicos, pues hay algunos textos que consiguen por internet, entonces eh, si pueden descargarlos y mirar, por ejemplo, cualquier libro de circuitos que ustedes encuentren, pues les va a servir, van a trabajar como estas temáticas. Mm, acerca de lo que son los contenidos, ¿alguno tiene alguna duda? No, continúo. Todo bien, profe. Listo, vamos bien. Bueno, entonces vamos a mirar lo que dice esta acta. En esta acta, eh, bueno, dice que socializamos los contenidos del programa
y voy a socializarles un poquito acerca de la metodología. Las clases por el momento se van a dar con Microsoft Teams, al menos de que eh, se saque un comunicado y se diga vamos a volver a alternancia, vamos a... Sí, pero hasta el momento se van a dictar por acá, nos vamos a encontrar acá. Em, bueno, en las clases vamos a explicar algunos conceptos, vamos a desarrollar algunos ejemplos. En sus clases hay varias etapas como de aprendizaje. Generalmente muchas veces puedo explicar un ejemplo y puedo sugerir otro ejemplo y mirar si realmente se ha entendido el concepto. Entonces, para mí l- la asistencia a clase consiste en que realmente usted está trabajando en el curso, o sea, se está intentando desarrollar los ejercicios o esté tomando realmente apuntes, esté tratando de comprender lo que esté haciendo. No es asistencia a clase que usted llegue y diga, me conecto, no sé, tomé asistencia y dejé el computador y me fui a hacer otra cosa. Es que, no sé, estoy trabajando. Entonces, me conecté, dejé el computador prendido, me fui. Tengo que hacer un mandado, me fui. O estoy muy cómodo, estoy acá en mi casa en cama y me acuesto y el tema estaba tan entretenido que me quedo dormido. Entonces, realmente si usted está haciendo eso, usted no está asistiendo a la clase, usted eh, simplemente está indicando ahí que, por ejemplo, que está conectado. O sea, yo puedo mirar acá y digo, bueno, hay 30 personas en esta reunión, pero realmente yo no sé qué estarán haciendo ustedes allá. Si realmente me estarán escuchando o si ustedes estarán haciendo X cosa. Entonces la asistencia depende de lo que realmente se vaya haciendo en el curso. O sea, lo que vamos haciendo en el clase. Entonces la asistencia es que, por ejemplo, si vamos a hacer un ejercicio y lo planteo, ustedes intenten resolverlo. Para tal fin, la asistencia se toma es en base a los apuntes que ustedes tomen. Entonces, cada vez que termine una clase, yo habilitaré por acá por Team, habilito un link que diga, por ejemplo, clase 1, clase 2. Y en ese link ustedes van a subir los apuntes de cada clase. Y esa es la asistencia. Esos apuntes no tienen que tener un orden, ni tienen que, eh, sí, no tienen que tener un orden, o no tienen que decir, no, es que voy a pasarlo porque lo que hice tiene tachones. Realmente, por ejemplo, unos apuntes que tengan tachones, que hayan borrado, que hayan sí, que hayan tachado, hayan vuelto a escribir, significa que realmente se estaba intentando hacer el ejercicio. Cuando yo veo unos apuntes que están como muy limpios, muy, uy, así como, yo digo simplemente o copió lo que se hizo o no lo intentó hacer. O sea, alguien que tenga así los apuntes muy limpios, simplemente es una persona que se ha dedicado a copiar, no se ha dedicado a esforzarse en realmente tratar de hacer el ejercicio, porque o ya tiene un dominio bastante alto, ¿no? Podría ser, ¿no? Em, entonces, eh, ustedes van a subir lo que es los apuntes acá a un enlace de Microsoft Teams. Generalmente el plazo para subir esos apuntes es una semana. O sea, eso dado de que nadie está excepto de que, por ejemplo, sufra, por ejemplo, no sé, que se vaya la luz, le vaya el internet. Entonces, para esos casos, pues van a quedar sesiones de la clase grabadas. Y realmente la asistencia a clase se confirmará cuando usted llegue y mire
lo que se hizo en clase y intente resolver los ejercicios y tome apuntes de lo que se hizo y se cargue. Entonces, esa es la asistencia a clase. O sea, que no necesariamente que usted esté de 4 a 6 es la clase. Si por algún motivo la clase usted falló, pues usted tomaría, miraría la clase, lo que quedó guardado de la clase, ¿no? Esto, y se pondría al día, ¿no? Esa sería la asistencia a clase. Ustedes tienen que fijarse que a la hora de presentar lo que son los quizzes y los parciales, ustedes tienen que estar al día en cuanto a la asistencia. Si ustedes no llegan a estar al día en la asistencia, o sea, que ustedes no han subido apuntes, tengan en cuenta que por cada día de inasistencia se les va a restar a 0.5 puntos a la nota de, o bien sea del parcial o bien sea del quiz. O sea que si usted va a presentar un quiz y miramos de que por ejemplo ha tenido dos inasistencias, usted en el quiz puede ser que saque 4, pero debido a que tiene dos inasistencias, eso restaría un punto, o sea que no sacaría 4 sino 3. Hasta ahí de la asistencia, ¿alguno tiene duda? No, profe. No, profe, todo claro. Claro. Baja mucho la inasistencia, ¿no? ¿Y qué tal que por error Sí. se le vaya a Les uno doy- una inasistencia? Sí, profe, sí, por ejemplo, en el ejemplo de que se nos vaya la luz o algo así, tenemos que avisarle con el tipo, Pero tenemos que por comunicar eso también. por eso les doy una semana una semana de más. O sea, ustedes tienen hoy jueves y hasta el otro jueves para confirmar la asistencia. Hasta ese periodo, hasta ese lazo de tiempo, ustedes tienen para ponerse al día. Si ustedes no se pusieron en ese plazo de día, pues ahí ya empieza a correr la falla. Ah, ok, entiendo. O sea, es más, yo muchas veces, algunas clases, pues tengo otras clases seguidas de eso. O, o termino la clase y no voy a habilitar inmediatamente el link, sino que tal vez lo voy a habilitar en la noche. Entonces, es posible que, por ejemplo, ahorita al terminar la clase, pues no inmediatamente les habilite el link de esta clase, sino que se los habilite más tarde, por ahí tipo 8 tipo 9. Más sin embargo, ustedes si desarrollaron la clase, pues ya tienen los apuntes listos, toman unas fotos, no tienen que escanear eso, no tienen que pasarlo, o sea, son sus apuntes, ustedes saben cómo se escriben. Yo simplemente no voy a verificar que realmente le estoy pidiendo una prueba de que realmente están trabajando, así como cuando ustedes presencialmente tenían que tener un cuaderno de apuntes o unas hojas de apuntes, pues ustedes van a hacer lo mismo en la virtualidad, ¿sí? Bueno, también, así como muchas veces hay estos puntos restan, pueden haber puntos que sumen, o sea, generalmente acostumbro que, por ejemplo, les pongo un ejercicio y si ya he explicado varios ejercicios de ese tema, pues esto para comprobar si realmente se han entendido, les digo, todos los que me envíen el ejercicio en un plazo de 15 minutos, esto, y me lo envíen bien, esto tiene un punto adicional en el 15%. Entonces hay puntos que van a ir sumando. O sea, esto de la asistencia son puntos negativos, pero también van a haber puntos positivos. No, no necesariamente. Entonces, por ejemplo, el que usted participe en clase, en que usted se esfuerce, pues puede mirar de que realmente puede ir subiendo
puntos, ¿no? Em, Sistema de evaluación, el primer corte parcial de 20%, 15% quizzes. Lo mismo el segundo corte y el tercer corte, lo que cambia es que el 10% son de quizzes. Para presentar quizzes y parciales se debe ingresar como la cámara activada. El parcial generalmente, el parcial siempre va a ser una prueba escrita con un límite de tiempo por cada punto. Em, Esta prueba es totalmente sustentable, o sea, ustedes presentan la prueba y después yo los voy a llamar y nos vamos a reunir y yo les voy a preguntar, por ejemplo, qué se hizo, cómo sacan esta ecuación. Les puedo preguntar varias cosas. Y realmente si ustedes no me sustentan, pues entenderé que posiblemente ese parcial no lo hayan hecho ustedes. Entonces, también en caso de que el parcial ustedes lo presenten, me envíen, no significa de que yo tenga que calificar eso. O sea, si ustedes no me sustentan en un plazo de una semana lo que me hicieron, es como si ustedes no me fueran presentado el quiz. O sea, el parcial es totalmente sustentable. Esto lo hago con el fin porque realmente, digámoslo de Profe, esta manera, ¿sí? ¿cómo así con un plazo de 2 semanas? O sea, ustedes presentan el quiz, el parcial, y yo los voy a llamar y nos vamos a reunir. Por ejemplo, la sustentación puede durar de 5 minutos a 15 minutos, dependiendo del tipo de parcial que usted haya presentado, ¿no? Y entonces ahí yo les voy a preguntar qué hicieron acá, de dónde sale esta ecuación, de dónde sale este número. Luego, les voy a preguntar en torno a lo que ustedes me presenten del parcial. Y, y en base a eso es la nota, de lo que me sustenten y de lo que haya en el papel, O sea, sí, yo solo entiendo, señor, que usted hizo que sustentar en un plazo de 2 semanas. de una semana, porque yo lo voy a llamar, ¿sí? Ah, O ok. sea, después de que ustedes presenten el parcial, por ejemplo, la semana, la otra clase, les digo, la otra clase es sustentaciones. Entonces deben estar pendientes que lo llame. Pues no necesariamente si lo llamo, pues yo voy a llamar a otra persona y a otra persona así. Voy pasando el turno, pero generalmente los voy a llamar varias veces. Y el caso es que si que alguien diga, no, es que califíqueme lo que hice. No, para mí no hay calificación si no hay sustentación. Creo que la pregunta, ¿Sí? ¿y el lapso de que usted va a llamar a cada uno es en las clases o es en la semana como tal fuera de clases? Y si es así fuera, si es así, que supongo que es así en la semana, ¿su merced nos avisa con anticipación o cómo sería? Sí, yo les envío un mensaje al WhatsApp para presentarme el parcial. Ustedes van a, por ejemplo, lo que son los quizzes, los parciales, ustedes van a desarrollar el parcial o el quiz y ustedes lo que hacen es tomar una foto y me lo envían al WhatsApp. Inmediatamente toman. No les digo que me lo carguen a Teams porque es que algunos dicen, no, es que me toca escanearlo, de aquí que sube, que la plataforma, que esto. No. Entonces ustedes toman una foto y ahí no hay pérdida de tiempo. Ya. O sea, ustedes toman una foto y me la envían. Lo que hicieron. O Ah, sea, listo, profe, profe. que toca tomar una foto y se la enviamos al privado, ¿no? Es lo que yo Al entiendo. WhatsApp. Por eso, al Mira, privado acá de está. WhatsApp. Sí. Acá está mi número, anótenlo. Y ténganlo ahí presente. Anoten ese número todos. Porque Profe, por qué pena, es que ese yo casi no veo, ¿será que le puedo hacer zoom un poco? Qué pena. 313. Eh, 313-847-6361. Miro a ver acá, acá es donde está el son. 313-847-6361. Ese es mi número. Los parciales se realizan
el día que tenemos 3 horas, o sea, los sábados. Generalmente, pues, en la semana de evaluaciones de acuerdo al calendario académico. Acá está mi correo. Yo creo que yo respondo, este correo es mi correo institucional, pero yo creo que yo respondo o reviso más seguido el WhatsApp que el correo. Esto, hay asesorías de 4 a 6 los lunes por si quieren resolver algún ejercicio o quieren profundizar en algún tema. Los lunes hay asesorías. Si ustedes tienen alguna duda muy puntual y se las puedo resolver por WhatsApp, pues me pueden enviar el mensaje. Muchas veces, a veces me puede llegar un mensaje y yo puedo estar en clase o puedo estar haciendo alguna otra cosa. No necesariamente les respondo al WhatsApp inmediatamente, sino realmente depende de la disponibilidad que tenga. ¿Listo? Ok, profe, ok. Entiendo. Esto, ¿alguna pregunta acerca de lo último, de lo del parcial? ¿No? No, profe, por ahora no tengo Bueno, dudas. no. Yo tampoco, profe. Profe, una pregunta, bueno, yo sí tengo una pregunta respecto a eso. ¿Qué posibilidad habría de que, pues, al momento de realizar el parcial, se hiciera la misma sustentación y todo, pero bueno, en otras materias me ha tocado que se hace el parcial así como usted dice, que usted nos manda el ejercicio, lo resolvemos y luego nos envía el siguiente, ¿no? ¿Es así que usted dijo? Sí, sí, claro. Sí, pues, pues yo no sé qué pensaría usted si solo nos manda el parcial, lo realizamos y luego se lo sustentamos, porque entre ejercicio y No, ejercicio es que no todos vamos a resolver el parcial al mismo tiempo y pues usted va a dar un tiempo estipulado y cada ejercicio pues cada persona es diferente, por lo general lo va a resolver de forma distinta. Entonces si usted dice no, tienen 20 minutos para resolver tal ejercicio, pero pues ahí va a haber personas que van a necesitar más y, pues si no logran hacer ese ejercicio les tocaría prácticamente perder. Enviarlo como sea. Sí, exacto. eh, envíenme lo Sí, que puede llevan quedar y de incompleto. acuerdo a lo que hagan, yo les califico lo que hicieron y de acuerdo a la sustentación, Por eso miramos si va bien o no. exacto, yo hablo de eso porque pues es distinto trabajar en un parcial y comenzar por los puntos que uno se considera fuerte a trabajar en un punto en el cual está trabajando bajo presión. Eso es a lo que yo me refiero. Pues no sé si estaría Mm, mal. Sí, profe. Ahora Sí sí, se ve. profe, ahora sí. Sí, profe. sí, sí, estaban viendo en pantalla, que ya había dado a compartir. Pensé que no les iba a dar a compartir pantalla. Bueno, entonces les dije que íbamos a empezar por la unidad 3 del curso circuitos, pero realmente esta primera semana voy a hacer un repaso de la última unidad que se vio en circuitos 1, que es la unidad de almacenamiento de energía, ¿no? ¿Qué es esta unidad? O sea, generalmente ustedes vieron estas 6 unidades acá. Por ejemplo, este es el libro de Alexander. Vieron conceptos, vieron leyes, métodos de análisis y teoremas de circuitos y amplificadores operacionales y esta última unidad que fueron capacitores e inductores. Eh, entonces, esta unidad que la voy a llamar como una unidad cero, una unidad de repaso. Elementos de almacenamiento de energía. En algunos textos aparece como acá, como capacitores inductores, pero en otros aparece como elementos de almacenamiento de energía. Entonces, lo que queda de esta clase y lo que queda de la otra clase, vamos a aprovecharlo para hacer un repaso de esto y ya después meternos con corriente alterna.
Eh, los elementos de almacenamiento de energías son prácticamente dos. Los capacitores y los inductores. Prácticamente lo que se vio en el curso de circuitos eléctricos 1 es que Profe, se deberíamos hacer un trabajaron. grupo de WhatsApp, ¿no? No, pues si quiere dármelo a alguien y me incluye, pero no es necesario. O sea, las, pues la mayoría de cosas los puedo publicar acá por el team, pero si quieren, pues armen el grupo y me envían la invitación. ¿Listo? Profe, Bueno, déjame molestarlo, profe. Es que, bueno, resulta y pasa que se me dañó el celular y actualmente no cuento con cámara para capturar las imágenes, pero pues, yo creo que ya en una semana o más ya podría tener acceso a eso. Pero el problema de ahorita es, por ejemplo, que si vemos las clases, ¿cómo lo hago para mostrar eh, que sí trabajé? porque usted tiene que tomar los apuntes. O sea, usted Por eso tiene sí, pero me que, refiero a la foto, a la imagen. es que usted toma apuntes con un lapicero, un cuaderno, no con una foto. No sé si me entiende. Sí, 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 le entiendo. Lo que pasa es que usted dijo que iba a subir, que por ejemplo, que uno tenía que subir imágenes de cada clase, ¿no? Y Sí, así usted de su tomaba la cuaderno, asistencia. por eso su cuaderno, no del tablero, no, o sea, que usted llegue y diga, le tomé una foto al tablero, eso no es un apunte, es su No, cuaderno. yo estoy Y hablando que de porque Profe, dice, que el compañero eh, se refiere a que la cámara del celular se le dañó para tomarle la foto a los apuntes. que no tengo celular, o sea, no, actualmente no tengo celular. Tengo un pero computador. bueno, de todas maneras, ustedes tienen eh, un plazo de una semana prácticamente para subir los apuntes, o sea, en una semana tendría plazo para subir esto, lo que lo de esta clase. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces regresando acá, estamos en la unidad cero, elementos de almacenamiento de energía. Entonces decíamos que los capacitores inductores almacenan energía. Eh, un capacitor almacena energía en su campo eléctrico, ¿cierto? Y para nosotros que hemos estado trabajando en términos de voltajes y de corrientes, eso se va a ver representado en un almacenamiento ¿de qué? ¿De qué variable? Carga eléctrica. Eh, pero sí, él almacena energía en su campo eléctrico, pero para nosotros eso se va a ver reflejado en un almacenamiento de voltaje o de corriente. ¿Qué almacena un capacitor? ¿Voltaje o corriente? Voltaje. Un voltaje, Voltaje. ¿cierto? Entonces un capacitor va a almacenar un voltaje o una tensión eléctrica. Mientras que un inductor, esto almacena energía en su campo magnético, pero para nosotros ese almacenamiento de energía se va a ver representado en un almacenamiento de corriente. Eso es lo que miramos. ¿Y qué hace un resistor con la energía? ¿Qué Es como pasa una en un llave resistor? estranguladora. Va frenando los electrones. La La energía en un convierte en resistor calor. la La, convierte en calor. Eso es lo que hace un resistor. Un resistor convierte la energía en calor, entonces por eso decimos que, bueno, o sea, estos son los elementos, pero un resistor disipa energía. Un resistor no es un almacenamiento, un elemento de almacenamiento de energía. Un resistor disipa energía. ¿En qué la disipa? En forma de calor. O sea, la transforma la energía en calor. Entonces, lo normal es que un
resistor se caliente, ¿no? Eso es lo que pasa. Entre más potencia disipe. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, que vamos a hacer un comparativo de estos tres elementos: resistores, capacitores, inductores. Entonces, si miramos, por ejemplo, el voltaje en un resistor, nosotros estamos trabajando en términos de voltajes y de corrientes. Entonces, el voltaje en un resistor en términos de corriente, ¿a qué es igual? Corriente por resistencia. Corriente por resistencia, eso es correcto. Entonces podemos decir que el voltaje es la resistencia por la corriente. Esto se conoce como ley de Ohm, ¿cierto? Y la corriente en un resistor, ¿a qué es igual? En términos de voltaje. Voltaje sobre corriente. Voltaje sobre voltaje. resistencia. Sí, Sobre voltaje resistencia. sobre resistencia, eso es correcto, voltaje sobre resistencia. Entonces esas son las relaciones que vemos, son relaciones netamente algebraicas. Entonces cuando planteamos un circuito, lo que veíamos era que lo que estábamos resolviendo son un sistema de ecuaciones algebraicas, álgebra lineal, prácticamente lo que aplicábamos. Vamos a mirar ahora las relaciones existentes en un capacitor. Entonces, si alguien nos pregunta a qué es igual el voltaje en un capacitor en términos de corriente, ¿alguien sabe cuál es la ecuación o cómo se relacionan? No recuerdo bien, en un capacitor. En ¿Qué un era la capacitor derivada o la integral? Era una ecuación así Es parecida. corriente. era es el integral de la distancia por la integral, ¿sí? Y muchas veces cuando integramos acá sale una constante integración, que esta constante depende del voltaje inicial y sí, puede depender del voltaje inicial, no, de las condiciones iniciales o las condiciones finales. Todo el voltaje en un capacitor es una integral. Bueno, esa es. Ahora, la corriente en un capacitor termina siendo la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. De esta manera lo planteamos. Entonces, si hacemos un comparativo acá y miramos acá, si un circuito tiene capacitores, ya no nos va a salir una ecuación esto algebraica, sino que nos sale una ecuación diferencial. Entonces, ya no es lo mismo resolver circuitos que tienen resistores a mirar circuitos que ya tienen resistores y elementos de almacenamiento de energía. Ya la cosa está cambiando. Vamos a mirar, por ejemplo, el inductor. ¿Alguien sabe a qué es igual el voltaje en un inductor en términos de corriente? Profe, ¿no sería uno sobre la uno sobre la integral de voltaje con respecto al tiempo más la constante, ¿no? No, en el voltaje es una derivada. La Es la derivada inductancia de la por la corriente derivada de la corriente. Ah, ok, Eso es, ok. ¿sí? sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Y ahora sí, la corriente es igual al inverso de la inductancia, la integral del voltaje. Acá más la constante integración, que esto depende de. Si ustedes miran y hacen un comparativo, es, por ejemplo, acá, esto es como si estuviera en cruz, ¿no? Mire, la corriente, prácticamente la fórmula de corriente del inductor es la fórmula del voltaje la fórmula de corriente del capacitor es la fórmula del voltaje del voltaje en el inductor, y la fórmula del voltaje del capacitor es la fórmula de corriente en el inductor, o sea, tienen la misma estructura. ¿Listo?
Entonces, muchas veces, por ejemplo, algunos utilizan como memotismos para aprenderse estas ecuaciones que aprenden una y en base a eso se pueden deducir las otras cuatro ecuaciones. Entonces, por ejemplo, se aprenden corriente en el capacitor, es capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, si esta es la derivada, el voltaje en el capacitor es la inversa. Entonces sacan les 1 sobre C la integral de la corriente. Listo, ya. Y en base a estos pueden deducir las del la inductor y bueno, las fórmulas del inductor. Es una forma como de aprenderse estas ecuaciones, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vamos a mirar cuando resolvamos un circuito que tiene capacitores e inductores, o sea, por ejemplo, miremos un circuito que llegamos y decimos, no, tenemos una fuente de tensión y esa fuente de tensión la conectamos en determinado tiempo y esa ecuación, eh, ese circuito que nosotros miramos es un circuito que tiene varias cosas, por ejemplo, un circuito así, ¿no? Bueno, un circuito de RLC. Si miramos este circuito y miráramos con un osciloscopio cómo es el comportamiento de lo que es el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor, lo que notaríamos acá con un osciloscopio es que la respuesta, por ejemplo, puede ser así, ¿no? O sea, por ejemplo, puede tener un pulso, puede tener un sobreimpulso, pero lo que vamos a notar es que la respuesta nos, o sea, una vez yo cierro el switch de ese circuito, realmente él no se esto, el voltaje en el capacitor no se estabiliza inmediatamente, sino que hay un tiempo. Y esto es lo que se conoce como respuesta transitoria. O sea, hasta acá, hasta que llega al valor deseado, es lo que se conoce como respuesta transitoria. Profe, ¿y el tiempo que transcurre se le llama tau? En los circuitos de primer orden, esto sí se les llama tau y realmente el transitorio dura 5 veces ese tau. Pero en circuitos ya de segundo o tercer orden no hay un tau como tal. En circuitos de primer orden, sí. La respuesta, o sea, si ustedes les preguntan, por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando veamos circuitos de primer orden, que, bueno, eh, viene de que se debería dar en el primer corte, pero no lo voy a dar en el primer corte. Lo vamos a ver en el tercer corte. La respuesta transitoria en un circuito de primer orden dura 5 taos. 5 veces tau. Esto es la respuesta transitoria. Y esto es la respuesta permanente. O estado estable. Profe, ¿el orden del circuito hace referencia al orden de la ecuación diferencial? Exactamente. El orden de un circuito hace referencia a cuántos elementos de almacenamiento de energía hay. Entonces, por ejemplo, este circuito es un circuito de segundo orden porque hay dos elementos de almacenamiento de energía. Entonces, la ecuación diferencial que sale para solucionar ese circuito, si ustedes estuvieran en un curso de ecuaciones diferenciales, sería una ecuación de segundo orden. Ahora, si en un circuito hay, por ejemplo, dos capacitores y dos inductores, eso es una ecuación diferencial de cuarto orden.
y así sucesivamente. Entonces, cada elemento de almacenamiento de energía va haciendo que la ecuación diferencial esto vaya aumentando en orden. Entonces, nosotros en ingeniería pues tratamos de simplificar eso. O sea, por ejemplo, muchas veces hay dinámicas predominantes. O sea, por ejemplo, la respuesta transitoria de un circuito de orden superior, por ejemplo, de un circuito de orden 3, 4 o así, vamos a ver de que esto se puede aproximar o bien a un circuito de primer orden o bien a un circuito de segundo orden. O sea, esta o bien se puede modelar mediante una ecuación o se aproxima a un primer orden o un segundo orden, porque muchas veces hay una dinámica dominante. Eso lo ven como con más detalle cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, ustedes una ecuación diferencial lineal, si la solucionamos, o sea, eso es bueno, esta es una ecuación de este tipo. Es una ecuación diferencial así de este tipo. Si nosotros solucionamos esas ecuaciones, los términos comunes que aparecen, o sea, por ejemplo, pueden aparecer términos en los que acá y de t tenga, por ejemplo, una constante Euler a la alfa t más otras de este tipo. O por ejemplo, otra solución que puede aparecer es, por ejemplo, K por T por Euler a la alfa T más otros términos de estos mismos tipos. O sea, estos son los términos comunes que aparecen. Y acá, por ejemplo, una K por un Euler a la alfa T por un coseno o un seno de W. Realmente las ecuaciones diferenciales lineales son las ecuaciones que realmente tienen una solución, o sea, son fáciles de resolver de todas las otras ecuaciones, porque las ecuaciones diferenciales lineales no todas se pueden resolver mediante métodos analíticos y no, o sea, no todas tienen una solución mediante métodos analíticos. Hay muchas veces se tiene que recurrir a métodos numéricos para solucionar esas ecuaciones. Pero cabe aclarar que todo circuito eléctrico se modela es mediante ecuaciones diferenciales lineales. Eso es muy importante. Siempre aparece eso, ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, estos son los términos que aparecen cuando solucionamos. Nosotros vamos a partir ya de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ustedes allá en su curso de ecuaciones, pues van a ver que van a ver de que aparecen estos términos, ¿sí? Y generalmente lo que miramos es que el transitorio son unos Euler por acá por unas constantes que son negativas y estas constantes negativas a medida que avanza el tiempo van decayendo, van desapareciendo. Entonces estas constantes terminan desapareciendo y acá solamente queda, por ejemplo, un valor. O sea, por ejemplo, acá solamente queda el valor de la respuesta estable. Todo lo que tenga Euler al final de cierto tiempo va a desaparecer, va a decaer. ¿Sí? Profe, pero ese sería en el caso de un circuito en CD. Sí, tanto en CD como en CA. Eh,
acá lo que varía, esta es la respuesta, este es el transitorio y acá viene más la respuesta en estado estable. Si es en DC acá es Sí. una constante. Si es en AC es una señal, por ejemplo, o bien seno o bien una señal coseno acá. Más un Entiendo, profe. cono. Todo lo que es respuesta transitoria con el tiempo decae, desaparece. Si, no importa que sea DC o AC. Todo eso va a desaparecer con el tiempo. O sea, lo normal es que, por ejemplo, cuando veamos la unidad 1 y la unidad 2 es que generalmente tengamos, eh, por ejemplo, tengamos acá el voltaje del elemento. Conozcamos el voltaje, por ejemplo, en un capacitor. Esto es común que aparezca cuando vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1. Por ejemplo, tengamos un capacitor de 100 microfaradios y tengamos el voltaje. Hallamos el voltaje en el capacitor y hallamos que el voltaje es, por ejemplo, coloquemos algo así como 2T Euler a la menos 4T más 10 voltios. Entonces tenemos el voltaje acá entre los terminales del capacitor y nos interesa conocer la corriente. Esto es común que aparezca cuando veamos lo que es la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, si por ejemplo conocemos el voltaje y nos interesa conocer la corriente, lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación. ¿Listo? Entonces, lo único que vamos a hacer ahí es coger esta ecuación y reemplazarla ahí. Entonces, si nos interesa conocer la corriente, decimos corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Y tenemos el valor de la capacitancia, 100 microfaradios. El micro es abreviación o es un prefijo de ¿cuánto? ¿Qué cantidad me expresa un micro? Menos 6. 10 a la menos 6. Entonces esto sería como tener 100 por 10 a la menos 6 y derivamos esta ecuación, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, este 2 es una constante, la puedo sacar de la derivada, entonces me queda 2 por la derivada de t, Euler a la menos 4t por dt, más la derivada de 10 dt. Eso es. ¿Listo? Entonces, la derivada de 10, ¿cuánto vale? 0. 0 porque es una constante, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, esto es una de las respuestas que es típica de un sistema de segundo orden, que es un sistema críticamente amortiguado. Esto es una función, una multiplicación de funciones. Esto es f y esto es g. Entonces, si vamos a multiplicar vamos a derivar o ¿cuál es la derivada de una multiplicación? Sería La derivada del f primero por por el g segundo. prima, ajá, ¿cierto? O bueno, acá podemos, el orden de los sumandos no afecta el resultado. Entonces acá tenemos una derivada de una multiplicación. Entonces esto me queda de la siguiente manera. 100 por 10 a la menos 6. Y acá, por ejemplo, dejo el f quieto. Entonces dejo t quieto. Y lo derivo por Euler a la menos 4t. Ahora, derivo el f, que sería dt por dt, y dejo el Euler quieto. Y bueno, el más 0 no, ya no se coloca ahí, no es necesario. Entonces, si derivamos una exponencial, la derivada de Euler a la t, ¿a qué es igual? Es igual a eso por la derivada interna.
Sí, bueno, Eso la derivada mismo de por la Euler derivada es Euler t. Pero bueno, en este caso que es una función compuesta, es exactamente acá tenemos que derivar por esta función interna, por menos 4t. Listo, entonces, si nosotros tenemos derivada de Euler a la menos 4t, sería... La derivada de Euler es Euler, entonces es Euler a la menos 4t y derivamos por la función interna, que sería menos 4t, ¿cierto? O sea que esto terminaría, la derivada el menos 4 sale, que es una constante, y que me queda la derivada de t de t. De t de t es 1, o sea que eso es prácticamente menos 4 Euler a la menos 4t. Entonces esto nos va quedando de la siguiente manera. Cien por 10 a la menos 6. Esto me queda menos 4t. Euler a la menos 4t. La derivada de t de t es 1, entonces esto queda 1 más 1 por Euler a la menos 4t. Listo. Esa sería, y prácticamente multiplicamos esto, 100 por 10 a la menos 6 por esta función, entonces esto puede quedar. Profe, ¿el 4 no iba multiplicado por 2? Ah, sí, todo iba Había multiplicado un por 2. Sí, 2. todo iba Sí, multiplicado todo por 2. esto iba multiplicado por 2. O sea que realmente esto, sí. Es 8 y Este 2. 2, Es menos 8. este 2 lo puedo sacar acá, fuera, ¿no? Y queda 200 por 10 a la menos 6. Exactamente. Entonces esto puede quedar menos 0,8 t Euler a la menos 4t. Y esa sería la respuesta. Esto, fíjense una cosa, yo lo que hice acá fue multiplicar 200 por 10 a la menos 6 por 4, eso da 800 por 10 a la menos 6. Entonces, también lo puedo expresar, ese 800 por 10 a la menos 6, como menos 0,8 por 10 a la menos 3. Y este 10 a la menos 3 lo coloco acá, en esto. Por eso las unidades quedaron miliamperios. ¿Entendido o alguno se perdió en lo que hice ahí a lo último? Creo que está entendido, profe. ¿Entendido? Listo. A ver si está Entonces, bien. esa es la forma, por ejemplo, de hallar una corriente. Generalmente de esta manera vamos a trabajar en el tercer corte. ¿Sí? Ahí ya está la respuesta. Muchas veces esto se puede factorizar, o sea, se puede factorizar el Euler a la menos 4t, pero ya como tal acá está la respuesta. Y lo dejamos de esta manera, 0,8t más 0,2. Esto simplemente Da lo queda mismo, lo ¿no, profe? último, fue orden. Sí, esto es, generalmente algunos autores prefieren expresarlo de esta manera, o sea, es simplemente orden, pero es lo mismo. De esa manera se calcula una corriente en esto, sí, en una corriente esto en un capacitor, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a mirar si, por ejemplo, que nosotros tengamos la corriente. Sepamos la corriente acá del circuito. Y nos piden hallar el voltaje en un inductor. Digamos que el inductor vale 20 milihenrios. Y la corriente ahí es igual a... mm,
y me piden hallar el voltaje. ¿Listo? Entonces, bueno, el primero que me envíe esto, el primero que me envíe el voltaje, me lo envía al WhatsApp, pues tiene un punto adicional para el 15%. ¿Listo? ¿Listo? Listo, entonces tienen, bueno, tienen unos 5 minuticos. Voy a desactivar el micrófono y tienen 5 minutos para que lo resuelvan. Me voy a estar esperando al WhatsApp que quienes me envían eso. ¿Listo? Profe, eso, colóquelo un momentico.
Listo, profe, ya se lo envié. Esto, listo. Me han llegado algunos mensajes de un 301, 254 y de un 316, 653. ¿Listo? Voy a resolverlo y ahorita comparo los resultados. Tiene, por ejemplo, hasta un minutico más para enviármelo. En caso de que a los dos compañeros no les haya quedado bien, pues puedo revisar otro. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá. El voltaje en un inductor está dado por la siguiente fórmula. La inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, tenemos el inductor. El inductor vale 20 milihenries, o sea, 20 por 10 a la menos 3. Y vamos a esto, a derivar esto. Entonces, pero esto también está multiplicado por 10 a la menos 3. O sea, vamos a derivar toda esta ecuación. Derivada de Euler a la menos 5t por el seno de 3t más la derivada de 20, pero la derivada de 20 termina siendo una constante y la derivada de una constante es 0, entonces prácticamente me está quedando esto. Y esto está multiplicado por miliamperios, o sea que esto también está multiplicado por 10 a la menos 3. El mili me dice que es 10 a la menos 3. Entonces, el voltaje acá, VT, termina siendo 20 por 10 a la menos 6. Y vamos a derivar esto. Esto es la derivada de un producto, entonces dejo el Euler quieto, Euler a la menos 5t, y derivo el seno. Al derivar el seno, la derivada de un seno, ¿qué es? Coseno, coseno, sí. Coseno, ¿cierto? Un coseno positivo. Y acá aplico la regla de la cadena, o sea que acá iría multiplicado por 3. La derivada de 3t. Ahora, derivo este Euler a la menos 5t, entonces esto me queda menos 5 Euler a la menos 5t. Acá ya estoy haciendo la derivada y sin escribir esto, bueno, que he derivado el Euler y el También seno. por la mitad de adentro. Y ya. Y bueno, vamos a resolver esto. Entonces, este 3 por 20, eso me da 60. Eso es 60 Euler a la menos 5t coseno de 3t. Y este 20 por este 5, eso me da menos 100, ¿cierto? Seno de 3t. Y como este 10 a la menos 6 no lo escribí, coloco que esto está en microvoltios. Esta es la respuesta. Ahora, esta respuesta se puede reacomodar, por ejemplo, factorizando este Euler. Entonces puedo factorizar Euler a la menos 5t. Y esto me queda como 60 coseno de 3t menos 100 seno de 3t. Bueno, esto midido en microvoltios.
si lo fueran dejado, por ejemplo, en milivoltios, esto sería 0.1 y esto sería 0.06. O sea, por ejemplo, si alguien lo fuera dejado no en micro, sino en mili, o sea, le fuera colocado las unidades, en mili esto sería 0.06 y esto sería menos 0,1. Esto en milivoltios, si alguno lo fuera querido dejar expresado de esa manera. ¿Alguna pregunta? Entonces empiezo por el 31665. Es ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 5 y 3. No, Sí, sí lo tengo bien. Lo tengo factorizado, pero. no tienen las constantes que son, o sea, ¿Por qué? creo que no multiplicó por la inductancia. Sí, los por 10 a la menos 3. Al final me quedo en ¿qué es? Microvoltios. No multiplicó la inductancia. O sea, la Sí, o fórmula no sea, solamente la derivada, sino la no. inductancia. La inductancia era 20 En la por 10 a la parte, menos 6. en la parte de arriba hice la multiplicación y en la parte de abajo hice la derivada. Mire Ah, la sí, parte de sí. arriba. Ajá. Y lo que está en azul es Eh, el resultado. sí, sí, sí está bien. Lo que le faltó fue, por así decirlo, operar, hacer la propiedad No, distributiva. o sea, no los multipliqué para que no me quede valores tan grandes. Por eso lo dejé en 20 Euler Sí, a la menos 5 y pero multiplicado por seno y coseno. sí, por orden se acostumbra a multiplicarlo, pero sí está bien. Me regalan su nombre, ya, ya el resto ya no, o sea, bien, pero ya 31665. Me regala su nombre y ya. Eh, Iván Andrés Villa. listo, listo. Bueno, esto en cuanto a voltajes corrientes, también, por ejemplo, puede pasar, por ejemplo, que nosotros en un capacitor, por ejemplo, tengamos la corriente y nos interese hallar el voltaje. Por ejemplo, digamos de que tenemos esta corriente y este capacitor sea, por ejemplo, de 20 microfaradios y acá me interese conocer el VT. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos acá el IT. Digamos que es algo así como 10 Euler, 10T Euler a la menos 5T más em, dejémoslo ahí. Digamos de que esta es la corriente. En miliamperios, o la corriente en amperios, dejémoslo ahí. Y nos dicen que el voltaje inicial es de 10 voltios. Entonces nos piden hallar el VT. Entonces, fíjense que acá le estoy dando una condición inicial. Eh, para hallar el voltaje acá, lo que hacemos es aplicarle esta ecuación. 1 sobre C, la integral de la corriente. Al final voy a agregar la constante integración porque eso va a depender del voltaje inicial. Entonces, tengo esto.
1 sobre 20 por 10 a la menos 6. Y sabe que mejor lo voy a dejar como en miles esto, porque si no me va a resultar un valor como bastante grande de, de esto de voltaje. Y vamos a integrar esto. Prácticamente estas serían dos integrales totalmente por aparte, ¿no? Esto sería 10 integral de t Euler a la menos 5t por dt, y la otra integral sería 4 integral de Euler a la menos 3t por esto dt. Y el miliamperios significa que todo esto estaría multiplicado por 10 a la menos 3. O sea que BT, esto sería 10 a la menos 3 dividido entre 20. Bueno, 1 por 10 a la menos 3 dividido entre 20 por 10 a la menos 6. Y estas dos integrales. ¿Esta primera integral se puede resolver de forma directa o no? No, por partes. ¿Cómo se resuelve? Por partes, ¿cierto? Entonces, una integral de este tipo, voy a sacar acá como un asterisco. Esta integral se resuelve de la siguiente manera. Voy a colocarlo acá. Por una integración por partes. Entonces digo, la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. De esa manera se resuelve esta primera integral. Entonces, siempre hay una jerarquía para escoger quién es u y quién es db. ¿Quién sería u y quién sería db en esa ecuación? U puede ser t, profe, y v la exponencial, Euler. Sí, u sería t y db sería la exponencial Euler a la menos 5t. Entonces, acá la de u me quedaría como du de t, ¿cierto? Y acá para desaparecer esto, integro. Entonces esto me queda b Euler a la menos 5t por dt. Esto iba con dt, ¿no? Tenemos tomado todo esto, toda esta parte como u, toda esta parte como db. Bueno, entonces acá esta integral es de una exponencial si es directa, y esa integral de esa exponencial, recordemos que si tenemos una exponencial, por ejemplo, a a la t por dt, esto es 1 sobre a Euler a la t. Entonces esta integral sí la podemos sacar directa, entonces esto me queda menos un quinto de Euler a la menos 5t. Entonces ya teniendo este u y teniendo este b, entonces me queda que la integral de t Euler a la menos 5t sería u es t. B sería menos un quinto de Euler a la menos 5t menos la integral de b. Entonces este menos por menos puede dar más, entonces esto es más un quinto de la integral de Euler a la menos 5t por el dt. Ya como tal esta integral me queda 3 quintos. Y esta integral Euler a la menos 5t ya la tengo acá resuelto, entonces esto es más
un quinto que multiplica a menos un quinto de Euler a la menos 5t más la constante integración, pero eso ahorita la agrego al final. Entonces, esto sería t quintos Uy, ¿qué pasó? Menos un 25avo y ahora sí me regreso acá. Voy a regresarme acá. A evaluar. Y ya reemplazo. Entonces el BT, por ejemplo, esto que estoy haciendo acá de 1 por 10 a la menos 3 y 20 por 10 a la menos 6, eso que es una constante lo puedo operar en la calculadora. Y divido entre 20 por 10 a la menos 6. Haciendo esta operación en la calculadora, eso me da 50. Y esto me da 10 que multiplica a todo esto. Y esta integral de 4, esa sí es, se puede realizar 4. Es directa, ¿cierto? Aplicando esta ecuación. Y todo esto más la constante integración. Ahora sí la coloco. Y acá entonces resuelvo términos. Entonces sería 50 por 10 por 5. O sea, 50 entre 5. Eso me da 100. La otra, 50 por 10 dividido Da entre 20. 25. Da 20, ¿cierto? Y el menos de acá daría menos 20. Y este sería 50 por 10 por 4 dividido entre 3. Por 4 dividido El 10 entre no 3, negativo. multiplica al 3, profe. Ah, no, el 10 no lo multiplica, no, mentiras. Es 50 por 4 dividido entre 3. Eso es 50 por 4 dividido entre 3. Eso es 66 menos 66.67. Y acá más la constante. Y bueno, esta ya sería la respuesta. Simplemente me faltaría hallar esta constante. Para hallar esa constante lo que hago es reemplazar para un tiempo igual a 0. Para t igual a 0. Entonces acá me queda que b es 0. Entonces esto es 100 por 0 por Euler a la 0. Y Euler a la 0 termina siendo 1. Pero todo este valor me terminan diciendo 0 porque hay un 0, ¿no? Entonces este sería 20 por Euler a la menos 5 por 0. O sea, Euler a la 0. Menos 66.67 por Euler a la 0 más K. Entonces todo esto es 0. El B a la 0, ¿cuánto iba a dicho que era? 10. Entonces sería 10. Esto es 0. Esto sería menos 20. Y esto menos 66.67. Más la constante. Y si despejo de ahí esto me queda, estos pasan sumando, entonces serían 10 más 20 más 67. 10 más 20 más 66.67. Eso es 96.97. 96.67. Por lo tanto, el voltaje acá
sería esto. Listo, y de esa manera calculamos el voltaje en el capacitor. ¿Alguna duda acerca de esto? Profe, ¿cuál caso sería en el que la integral sea definida? Eh, Se pueden trabajar con, por ejemplo, hay textos que trabajan la integral, pero no con esta constante. Espérenle, espera y miramos acá. O sea, que en vez de por ejemplo, si no nos dieran condiciones inicial, ¿qué dato tendrían que darnos para que fuera una integral definida para evaluarla? ¿O no Nos se tiene, llegaría al caso? nos deberían dar las condiciones iniciales, igual que las de acá. Por ejemplo, si usted mira, por ejemplo, este texto, por ejemplo, que es el Alexander, acá les dan unos límites más el voltaje en el tiempo cero. De esa manera también se puede escribir la integral. O ya, por ejemplo, en el caso de que no les den la condición inicial, simplemente se deja más una constante. Que eso puede depender de un voltaje en determinado tiempo, en el tiempo cero, un voltaje en un segundo, un determinado tiempo. Pero esta ecuación que utilicé, tanto esta que utilicé como esta que aparece, por ejemplo, acá en este texto, pues es totalmente válida. Esto acá. Entonces, bueno, ya prácticamente ha terminado la hora de clase, entonces en la próxima clase continuamos mirando, mirando este capítulo, el capacitores e inductores. En otros textos aparece como elementos de almacenamiento de energía, algunos otros autores lo colocan así. Léanse este capítulo y es una lectura bastante rápida. Esto no, por ahí no se demora más de una horita leyendo toda esta teoría. Y la próxima clase aclaro dudas y hago algunos ejemplos de estado estable en DC. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Profe, qué pena. Listo, ¿Me podría profe. mostrar el anterior ejercicio un momento? Listo, profe. Listo. Ahí está el ejercicio. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Profe, hasta ¿quién enviarle luego. los apuntes en WhatsApp? No, los apuntes sí suben por Teams. El, lo que son parciales y quizzes sí es por WhatsApp. Más tarde habilito un link para... Ahí aparecerá como clase 1. ¿Listo? Ah, ok, profe. Listo. Vale, profe. Bueno. Bueno, entonces no siendo más, nos vemos el sábado. Listo, profe.